Bienvenidos a Mija, hoy día viernes, ¿cómo les va? Oye, que ha hecho frío, se pasó, les tengo la solución, los parches térmicos Hokkaido. Mira, cuando comienza el frío, comenzamos a sacar los guateros, los calientacamas, la estufa, pero no los podemos llevar a todos lados, menos a la pega. No te preocupes, porque con los parches térmicos Hokkaido solo debes retirar el sello y pegarlo en tu primera capa de ropa. Nunca directo sobre la piel. Podrás llevar el calor de tu hogar a todas partes, en la micro, en el metro, de repente cuando sales a pasear a tu perro. Disfruta de los beneficios del poder de calor de forma segura y cómoda, donde y cuando tú quieras. Encuéntralos en farmacias Nop, en Jumbo, en Pet Happy y en www.hokkaido.cl. Este es el parche. Este es el parche térmico, nunca en la piel. Entonces, si tuvieran un bolsillo ustedes, sería mejor aún. Yo, como no tengo bolsillo y no tengo la chaqueta puesta ahora en este momento, voy a hacer la demostración. La voy a hacer acá. Por ejemplo, aquí. Me lo pego ahí. ¿Ven? Ahí y ahí. Y ahí voy a tener entonces muchas horas de calor, gracias a Hokkaido por estar con nosotros acá en Mija. Oye, esta tarde de día viernes tenemos un muy buen programa. Vamos a tener acá al doctor médico general Julio Barrios para hablar sobre el colon irritable, cuáles son las causas, cómo manejar el colon irritable, qué tanto influye el estrés y cuál es la solución. Todo eso y mucho más esta tarde acá en el estudio de Mija con el doctor Julio Barrios. También estará nuevamente la doctora Carolina Herrera. Ella tiene la especialidad, ¿cierto?, en enfermedades respiratorias y vamos a hablar sobre los virus. Oye, tremendo tema, cantidad de virus, cómo se contagian los virus, son tan peligrosas, qué tan efectivas son las vacunas, cuáles son los síntomas, cuáles son las recomendaciones. Todo eso vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera acá en Mija y también vamos a hablar con la médico cirujana, especialista en microbiota intestinal, Lady Bautista, para hablar sobre la importancia de tener todos estos microbios dentro del organismo, ¿cierto? Lo que se llama la microbiota, cuál es la función que cumplen, cómo fortalecer entonces la gran variedad que necesitamos tener dentro de nuestros intestinos, cómo funciona nuestro intestino, todo eso y mucho más con Lady Bautista. Yo les quiero pedir que nos escriban, tenemos nuestro Instagram, que es @MijaTV+, y que nos sugieran cuáles son los temas que a ustedes les interesa, qué especialistas les gustaría que tuviéramos acá, que nos hagan preguntas, que nos comenten. Y también aprovecho este momento para agradecerles la sintonía de esta semana, que nos ha ido muy bien y estamos contentas, que realmente el programa esté aportando, les está llegando, y lo bonito de esto es que después de cada capítulo podemos decir, bueno, algo aprendí, de algo sirvió. Bienvenidos a Mija esta tarde de día viernes. Volvemos al tiro. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Qué bueno. Vamos a comenzar el capítulo de Mija de esta tarde con una gran invitada. Ella es Lady Bautista, médico, cirujano, con especialidad en psiconeuroinmunología. Tienen unos nombres. Bienvenida a nuestro programa, habías venido ya antes y hoy vamos a abordar un tema clave, súper importante, que es la microbiota. Cuesta a veces entenderlo, cuando se habla de la microbiota, uno como que no le presta atención para tratar de entender, y en ese sentido quisiera recomendar un documental que me tocó ver y que lo he comentado con otros doctores, Lady, que se llama, no sé si se llama El Intestino o algo así, que está en Netflix, donde te explican con pera y manzana los secretos del intestino, así se llama. Y ahí yo recién... Microbiota es una diversidad de microbios que tenemos en todo nuestro organismo. Se dice que somos más o menos 10 microbios por una célula, o sea, somos más microbios que células. Ya. Entonces, esta microbiota está en todo nuestro cuerpo, y cuando hablamos de microbiota intestinal, hacemos como un énfasis más donde hay mayor cantidad de bichos, mayor cantidad de microbios, que es a nivel del intestino.
Entonces, esa diversidad es muy importante y los últimos 10 años se han aumentado los estudios científicos evaluando cómo se relaciona con diferentes ámbitos en diferentes patologías. Eso es la microbiota. En este caso, microbiota intestinal, diversidad de virus, bacterias, hongos, parásitos, arqueas, bichos. Es como un zoológico, como yo le digo a mis pacientes. Es un zoológico donde tú ves diversidad de animalitos y cada animalito tiene su cuidado, tiene su alimento y necesito tener ese ambiente ideal para que sea un ambiente armónico. Ya, o sea, entonces, microbiotas son bichitos, ¿cierto? Todos tenemos los bichitos, las bacterias y todas estas cosas y son importantes dentro de nuestro organismo, no son nuestros enemigos, nos sirven. ¿Uno nace con microbiota, hereda la microbiota de la madre? ¿Cómo se adquiere, cómo entran estos bichitos al cuerpo? Sí, en los últimos estudios se ha visto que la microbiota materna influye en la microbiota del feto. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que en el embarazo también se tenga consideración en una adecuada alimentación, en un descanso, porque esos son factores que influyen en la calidad de la microbiota. Y desde que el niño nace y pasa por la vía del parto, por eso es que se sugiere un parto vaginal. ¿Ya? Y evitar la cesárea en lo posible. Hay criterios y cuando es necesario se hace, qué bueno que exista, pero si hay una elección, ojalá sea parto, porque la vía del parto vaginal hace que el niño tenga contacto también con la microbiota vaginal de la mamá y le potencia su microbiota. ¿Ven? Y hay una microbiota infantil, más o menos se dice en los 2 primeros años de vida, son los años más importantes en poder tener una microbiota bien potente, bien diversa, que me disminuya los riesgos de infecciones, enfermedades respiratorias, alérgicas en los niños. Todos estos bichos, todo este zoológico de bacterias, ¿cómo uno las obtiene? ¿A través de los alimentos? ¿A través de qué? Generalmente la tenemos en el intestino desde que nacemos, pero la podemos diversificar y potenciar, sí. Hay diferentes factores. Uno, la alimentación es crucial. Ven una alimentación con buena cantidad de verduras, vegetales, variados. Así como uno ve un zoológico que es variado, necesito variedad de verduras, variedad de vegetales, variedad de frutas, variedad de proteínas, carne, pollo, pescado, atún, salmón, huevo, pero que exista la variedad. Igual de evitar alimentos que tengan muchos químicos aditivos, procesados. No es que no lo vayan a consumir, como yo le digo a los pacientes, es que el mecanismo de la flexibilidad y no sobreexcederte, igual en los azúcares, en los endulzantes, en los colorantes, en las bebidas, que se ha visto que influye en construir una microbiota buena o una microbiota mala. De hecho, en los estudios científicos se ha visto que la microbiota se diversifica o cambia 15 días al cambiar la alimentación. Entonces, si yo 15 días como muy bien, ¿qué voy a sentir? Porque no es que vas a sentir que los bichos van a cambiar o tú lo vas a ver. Sencillamente comienzas a sentir más energía, más claridad mental, te sientes menos inflamada, tu guata ya no está hinchada, tus deposiciones mejoraron. Entonces, y si tú cambias tu alimentación, una alimentación inflamatoria, 15 días después, tus síntomas vuelven. Entonces, esas correlaciones se han hecho súper interesantes para estudiarla a nivel científico, a ver si el alimento contribuye, mi microbiota se modifica por el alimento y sí, se modifica. Es importante que los niños, cuando son chicos, jueguen en el suelo, agarren las plantas, se les suba el perro en la cabeza, agarren, no sé, el hueso del perro, tengan contacto, se ensucien. Ahí adquieren también bacterias o microorganismos importantes para tener una buena microbiota. Sí, para diversificarlo. De hecho, la alimentación y el otro factor es precisamente este contacto con la naturaleza, con la tierra, evitar el de estos niños que no toque la tierra, no camine descalzo, no tenga contacto con nada. Esa esterilidad no es buena, porque somos bichos, en realidad. Somos muchos microorganismos, entonces alejarnos y esterilizarnos no es lo mejor, porque más o menos el 80% del sistema inmunológico está en la luz intestinal y está correlacionado con la microbiota intestinal. Entonces pasa que, lo comentábamos con la doctora, en pandemia, ¿se acuerdan ustedes que los niños que nacieron en pandemia o los que eran chiquititos en pandemia no tuvieron una muy buena microbiota porque andábamos todos, que poníamos una cuestión en el piso, ¿cierto?, para desinfectar, después nos desinfectábamos las manos, de salir ni hablar, y andábamos con mascarilla. Por lo tanto, ¿sabéis qué me hace sentido?
que no sé si represento a muchas personas, pero me toca convivir con compañeros de trabajo que tienen niños pequeños que nacieron en pandemia y que pasan enfermos y que están siempre resfriados y siempre los agarra, si no es una cosa es otra. Quizá obedece a esta falta de microbiota durante los primeros años de vida. Sí, indudablemente. Primero, no hay exposición a la naturaleza, a la tierra, el contacto social. Es muy importante. También se ha visto el eje intestino-cerebro, cerebro-intestino, donde se ha visto que las emociones influyen en la calidad de la microbiota, en la diversidad, para bien o para mal, dependiendo de nuestras emociones. Entonces estos niños son más ansiosos, son más irritados, son más miedosos porque le dijeron no, lávate las manos, no salga, usa mascarilla. Entonces el niño, su percepción del mundo es amenazante y su microbiota también se ve afectada y su sistema inmune, por tanto, y son niños que se predisponen a más alergias, más infecciones respiratorias, a intolerancias alimentarias, y eso se ha visto el impacto. Por eso no todo es comida. También en la microbiota es cómo socializo, qué emociones tengo, qué tóxicos estoy expuesto, estoy durmiendo, no estoy durmiendo, estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, cómo son mis pensamientos. Todo eso también influye en la microbiota, en la calidad y en la diversidad de la microbiota. ¿En serio? ¿La diversidad? Ajá, porque lo más importante de la microbiota es la diversidad. Sí, o sea, tener la mayor cantidad de bichos distintos y bacterias distintas, ¿cierto? Claro, porque cada una tiene una función, o cada grupo tiene una función. ¿Y en qué minuto, puede ser una pregunta muy infantil, en qué minuto la microbiota se puede volver mala? Y que las bacterias se pongan malas, o como bacteria mala. Claro, es que se construye mucho dependiendo de los factores que mencioné anteriormente. Por ejemplo, si yo estoy bajo un estrés crónico, constante, amenazante, emociones de baja energía, pena, labilidad emocional por mucho tiempo, mis conductas de estilo de vida tienden a cambiar. Generalmente queremos comer más dulcecito, más queque, porque necesito ese placer. O tiendo a decir, no quiero hacer ejercicio, no tengo energía, no tengo ganas. Comienza el sedentarismo. Y después mi microbiota se va diversificando hacia bacterias más patógenas. O sea, esa misma microbiota comienza a sobrecrecer un exceso de bacterias que no son buenas. Se pierde el equilibrio, Se pierde el balance. Es lo que en términos médicos se llama disbiosis, desequilibrio de la microbiota. Y ese desequilibrio, ese sobrecrecimiento de estas bacterias pueden mandar señales a mi cerebro por el nervio vago, esa comunicación intestino-cerebro, para que le des más alimento, que ellas las proliferan. Por ejemplo, comer más dulce, comer más queque, no hacer ejercicio, porque eso las potencia. ¿Bien? Entonces, por eso es importante ir evaluando cómo está mi estilo de vida, qué puedo modular para poder ir evaluando cómo está mi microbiota de manera indirecta, porque no hay, o sea, si hay estudios de microbiota, sin embargo, siguen en investigación. Y la microbiota, como te digo, si en 15 días cambia por alimentación, un estudio en microbiota como tal en heces no va a ser tan preciso. Se pueden solicitar, sí, pero depende de cada paciente. Pero en general, desde el estilo de alimentación se puede ir mejorando o empeorando. Lady, y además de las bacterias o los bichos que uno pueda conseguir a través de los alimentos, ¿cierto?, de las relaciones, existen alimentos que dicen como tienen probióticos. Sí. ¿Que son alimentos como con bichos? No es que tengan... Lo estoy preguntando así para que se entienda. Sí, no es que tengan bichos, sencillamente que aportan sustratos energéticos o fibras que necesitan estas bacterias para vivir y para proliferar. Bien, entonces hay probióticos y prebióticos. Bien, bueno, entonces a ver, hagamos la diferencia. Por ejemplo, de alimentación en probióticos, que tengan probióticos lo que son los alimentos fermentados. El chucrú, el kimchi, la kombucha, aportan probióticos. Porque dijiste puro que no hay acá. Porque no se dicen así. Aquí existen. ¿Cuál? El kimchi. ¿Qué es el kimchi? ¿Alguien sabe lo que es el kimchi? Como el repollo como fermentado en salmuera. O el chucrut, es el repollo morado, sí, también fermentado. ¿Ya? El kefir, hay kefir de agua y kefir de leche, que también es un pajarito. Un yogur. Que también aporta probióticos de manera natural.
Bien, desde la alimentación. Y prebióticos viene siendo como más fibra, por ejemplo, lo que es las verduras, los vegetales, la cebolla, el pimentón, el brócoli, el coliflor, todo esto son prebióticos. Por eso yo hablo de una alimentación variada en verduras, vegetales, fermentados y proteínas también. En este caso, pero hablando de pro y probióticos, es más hacia verduras y fermentados. Oye, Lady, ¿y es verdad que si uno le saca el jugo, por ejemplo, al brócoli, y dice voy a tomar jugo de brócoli, estoy inventando, y botas todo lo que no es jugo, ¿se pierde todo? Sí, la fibra. ¿La fibra? Sí, porque ¿qué hace la microbiota o qué hacen los microorganismos? Agarrar el alimento y lo va degradando. Y de esa degradación, de esa fibra que tiene, va obteniendo su energía, ella va teniendo como su beneficio, pero también lo va transformando en otros sustratos que se van a ir absorbiendo al intestino para que pase a la sangre. Entonces, si yo al producto le quito toda la fibra, va a llegar es un líquido donde no va a poder hacer la microbiota su efecto y vamos a poder tener ningún beneficio del alimento como tal. O sea que, en general, cuando uno habla de los jugos de fruta, ponte tú, y que dice sacamos el jugo, lo mejor, ¿cachai? De la naranja, estoy inventando. Es mejor comerse la naranja. Sí, indudablemente. El alimento entero. La naranja, la fruta entera, evitar los jugos porque el contenido de fructosa, que va más biodisponible, va a absorberse súper rápido, porque la microbiota, ¿qué trabajo va a hacer? Ninguno, no tiene que degradar. En el fondo lo que tenemos que hacer, según entiendo, es alimentar a todos estos bichos. Sí. Darles de comer para que haya un equilibrio, ¿cierto? Y de esa manera funcione bien el intestino, funcione bien el sistema inmune, funcione bien todo nuestro cuerpo. Para eso tenemos que tener variedad, entonces tú decís, de alimento, hay que comer de todo, ojalá. Ojalá que sea variedad, o sea, muchos colores. ¿Ya? Muchos colores en la alimentación, en las verduras y vegetales, porque a veces la persona tiende a comer lechuga, tomate y cebolla. Y más nada, sí, esos son como el estilo de los verduras y vegetales que consumen. Pero hay una variedad de lechugas, hay una variedad de verduras más que podrían incluir que alimentan más bacterias. El punto es, entre más diversidad, mayor salud intestinal. Claro. ¿Cómo puedo saber yo que mi intestino está enfermo? Mira, generalmente... O que tengo mala mi microbiota. Sí, generalmente son síntomas como hinchazón abdominal constante, que me parezco una guata de embarazada literalmente al final de la tarde, que la persona dice, oye, me miro al espejo y me tengo que desabrochar el pantalón. Y una vez piensa, perdona que te interrumpa, uno dice, es que hablé tanto, hoy día hablé tanto y tragué aire. ¿No tiene que ver con eso? No, si es puntual, puede suceder, pero si es algo que llevas meses, años inclusive, no es normal que lo tengas, que lo presentes. Diarreas alternas con estreñimiento o personas que van al baño 3 o 4 veces al día o una vez, pero son deposiciones súper líquidas, sin forma y explosivas, ahí también hay que evaluar en salud intestinal. Lo otro también es estreñimiento. El estreñimiento es duro más de 2 o 3 días sin ir al baño, o voy diario, pero mis deposiciones son bolitas como conejito, ahí también estamos hablando de estreñimiento. Y si lleva más de 2 o 3 meses, ya estamos hablando de algo crónico. Entonces es algo que no es fisiológico. Ahí también me está dando señales de que hay algo que está en la microbiota intestinal. O estas personas que están constantemente con gases, con mucho ruido, dolor abdominal, gases o peditos con olor azufrado, fétido. Ahí ya también están dándonos señales de que hay algo en la microbiota intestinal. Y esta microbiota también puede estar relacionado en algunos pacientes, no en todo, pero mucho con lo que le llaman sobrecrecimiento intestinal bacteriano, que es como el SIBO, lo que actualmente como que está muy de moda, que la persona dice que tengo SIBO, pero el SIBO... ¿Cacho lo que es eso? No, sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Ese es que crece un exceso de bacterias malas. ¿Bien? Pero ese crecimiento no es porque llegó de la nada. Es por lo que yo he hecho al nivel de mi estilo de vida que ha generado que se haya ese desequilibrio en la microbiota, es una disbiosis. Bien, entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es poder hacer diferentes estudios diagnósticos y se va descartando algunas intolerancias alimentarias, alguna autoinmunidad, por ejemplo con el trigo, que es la enfermedad celíaca, que yo siempre le hago énfasis a los pacientes que antes de que saquen el gluten de su alimentación, si hay mucho riesgo o antecedentes de celiaquía o sus síntomas empeoran
con el gluten, se debe estudiar antes de retirar el gluten. ¿Existe una normalidad, para ir cerrando el tema, de la cantidad de veces que tiene que ir una persona al baño al día, o es algo personal? Lo que se recomienda es que sea diaria, 1 o 2 veces al día, y que la deposición sea uniforme, larga, como una salchicha, como yo les digo a mis pacientes. Eso sería una evacuación. Y eso sería señal de una buena microbiota y de un buen consumo de fibras. Sí, exactamente. Y también el estado de ánimo. Quiero agradecerte. Y de la energía. Muchas gracias a nuestra invitada Lady Bautista, que es médico, es cirujana y además psiconeuroinmunología. Inmunóloga, sí, que nos habló hoy día de la importancia de la microbiota. Es un tema clave. Así que de verdad muchas gracias. Y para tener un buen sistema inmune tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer deporte, tenemos que tener una buena microbiota y tenemos que suplementarnos muchas veces, porque la cantidad de vitaminas, a veces uno no obtiene la cantidad suficiente de la comida, por ejemplo, o del sol. Yo te recomiendo Subavit, que es un suplemento 100% natural, que tiene vitaminas y minerales que te van a ayudar. Tiene colágeno hidrolizado, coenzima Q10, maqui, zinc y vitamina D. Son 2 cápsulas al día para hombres y mujeres sobre 15 años. Un frasco te alcanza para un mes. Tú te haces el hábito a la hora que tú quieras. En pantalla estamos viendo las direcciones de Natuland, donde puedes comprarlo presencialmente, pero además te cuento una buena noticia. Hay despacho a todo Chile y además hay packs súper convenientes de 3, de 6 y de 12. Así es que aprovecha, ingresa a www.subavit.com. Yo me quiero y me cuido gracias a Subavit. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos este día viernes. Espérenos. Ya estamos de regreso y saludamos a la doctora Carolina Herrera. Bienvenida, Carolina. Claudita, gracias por la invitación. Especialista en enfermedades respiratorias, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de los virus. Oye, me da risa porque todo el mundo comenta, oye, anda tanto virus dando vueltas. Pero es que es absolutamente cierto. Tenemos que comentarle a tus auditores que dentro de la biología existen las bacterias, que eran las que producían anteriormente neumonías, cuadros graves, ¿cierto? Están los virus, están los hongos y están los gérmenes atípicos, entre los que está el Mycoplasma pneumonia, que también es un agente que está azotando mucho en este momento a la salud respiratoria de las personas. Pero los virus respiratorios en alza, influenza A, el puntero, 57% de las muestras en la semana epidemiológica 18 del Instituto de Salud Pública, influenza A. ¿Y cuáles son los síntomas de la influenza A? La influenza es como si te hubiera atropellado un tren. ¿Ya? Dolor de cabeza, dolor de los músculos, fiebre alta, dolor de garganta, disfonía, sensación de fatiga intensa. No voy a mirar aquí a alguien que puede tener esos síntomas, pero claro, es una enfermedad intensa, febril, que deja extenuado al organismo para su pelea y que tiene 2 cosas importantes. Una, que es muy importante, tiene la posibilidad de prevención con la vacuna antiinfluenza, que está en plena campaña ministerial, gratuita, voluntaria, inofensiva en el sentido de que es segura, pero eficaz, y tiene además tratamiento. Cuando una persona tiene influenza diagnosticada con un panel viral que dice tiene influenza A, H3N2, tiene tratamiento con un medicamento que se llama oseltamivir. Porque uno entiende que cuando alguien tiene un virus, como que los virus se pasan solos, como que te dicen, no, tome líquido, absolutamente, manténgase en reposo y debiera pasar. Es que no confundamos las cosas en el sentido siguiente. Los virus no se tratan con antibióticos. Eso es súper importante, porque las mamitas a veces se van muy decepcionadas de la consulta del doctor porque no les dio nada y les dio un antitérmico, ¿cierto? O un antiinflamatorio, pero no les dio antibióticos. Los virus no se pasan con antibióticos, se pasan con antivirales aquellos que tienen antivirales, y la influenza tiene un antiviral específico, que no es, desgraciadamente, la situación con los rinovirus, adenovirus, metaneumovirus y así
y una serie de otros virus que son los que dejan secuelas en el pulmón, incluyendo el COVID. Ah, mira. Oye, ¿y son más o menos parecidos los síntomas entre el adenovirus y el no sé cuánto virus? ¿Es difícil de determinar sin ese examen? Claro, el aparato respiratorio es muy estereotipado. Tos, estornudos, sensación de rinorrea, ¿cierto? Coriza nasal, dolor de garganta. Son síntomas comunes desde un cáncer de pulmón hasta una virosis por un resfrío común. Entonces, por eso que es importante en estas épocas en que si hay un cuadro, señora, mamá, auditora de mi hija, ¿cierto?, en este lindo programa, que su hijo está con un poquito de moquitos, con algo de tos, pero incluso con fiebre, pero tiene buen apetito, toma líquido, está jugando, está bien, perfecto. No lo lleve al servicio de urgencia porque ahí puede sobreinfectarse con algún otro germen, puede ser peor. Pero al contrario, si el niño tiene o el adulto tiene manifestaciones que van más allá, una fiebre alta que no cede, mucho deterioro, la tercera edad, por ejemplo, las personas que están postradas, que no pueden decir tengo sed, se deshidratan con mucha facilidad. Y aquellas personas jóvenes, y aquí no quiero, y asumo absolutamente lo que voy a decir como una cosa que yo estoy pensando, en el regimiento de Putre, en el que hubo un brote de influenza, que no se hayan tomado medidas muy inmediatas para frenar ese brote y que haya habido una persona fallecida con influenza, a mí me parece que hoy es impresentable. Una persona que tiene influenza, por ejemplo, debiera mantenerse en reposo, no exponerse a salir. Mira, dos cosas al respecto. Uno es que para evitar que uno sea el elemento que contagie al resto, porque la influenza no es un problema solo de la persona, es un problema comunitario, porque si tú tienes influenza, no usas mascarilla, vas a un mall y estornudas y toses en el pasillo, toda aquella persona que respiró ese aire, bueno, va a tener contacto con la influenza. Pero además, el uso de mascarilla protege de otros gérmenes a tu propio sistema respiratorio que está inflamado. Entonces, por eso es muy importante tratar de que durante los días sintomáticos no tener un contacto tan cercano con las personas o evitar el contacto directo de tu saliva cargada con virus a otra persona. Por eso es que el beso de la mejilla, sobre todo si las personas tienen mascarilla puesta, que a veces pueden pensar que eso es como más seguro. No, si la mascarilla es lo que evita, ¿cierto?, que tú inhales los virus, pero están ahí. Entonces, si tú besas a una persona, tú con mascarilla, le vas a pasar los virus a la otra persona. Aunque estés con mascarilla, mira. Claro, porque ahí están los virus. Oye, Carolina, ¿cuánto es lo prudente de esperar antes de ir a un servicio de urgencia? Más que en tiempo, más que en plazos, yo te diría que en metas. Si una persona tiene, vamos a hablar de una persona de la tercera edad, que está somnolienta, se orinó en la cama, no quiere comer, habla incoherencia, tiene dificultad respiratoria, tiene coloración azulada de los labios y las mucosas, por favor, llévelo de inmediato. Pero si una persona es capaz de tomar 2 litros de líquido al día, incluyendo que en vez de que sea agua pueda ser jalea, pero que es líquido, entonces dele el tiempo suficiente para que se reponga. 48 horas, 72 horas es un tiempo razonable para pensar que una enfermedad respiratoria pueda ya regularizarse, que es diferente de la secuela que pueda dejar de tos, por ejemplo, porque hay gérmenes, hay virus respiratorios que son capaces de producir tos por semanas. Entonces, las personas suelen querer nuevamente que tú les des antibióticos en forma permanente y eso es inflamación, irritación, y básicamente lo que hay que hacer ahí es darle paciencia y buena hidratación al cuerpo. Claro, siempre dicen que más de 3 días con fiebre ya uno debiese consultar. Sí, depende de la cuantía de la fiebre también, porque si en 24 horas tienes 40 grados pegados, consulta al tiro, no esperes 2 días. Ocupa antitérmicos, ¿cierto? Que en los niños suele ser mucho más favorable ocupar paracetamol que aspirina, por ejemplo.
tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico más preciso con lo que se llama el panel viral, que es un examen que se toma con un hisopado nasal igual que como se tomaba COVID y que te da esa confirmación diagnóstica o descarte de aquellos gérmenes que son los más comunes. Carolina, ¿es verdad que ahora los virus o los resfríos duran más? Es que en este momento, Claudita, se perdió por completo la estacionalidad que teníamos previamente, que sabíamos cuándo venía el virus sincicial respiratorio, sabíamos cuándo venía influenza, etc. Ahora podemos tener la tripledemia, que significa en un mismo paciente tener influenza, virus sincicial respiratorio y coronavirus. Entonces, una mucosa respiratoria expuesta a estos tres agentes, desde luego que va a ser mucho más lento, más difícil, más largo la convalescencia. Claro. Y aprovechemos de decir una cosa bien interesante sobre virus respiratorios, que es sobre el virus sincicial respiratorio. ¿Ya? El virus sincicial respiratorio es un virus que en el primer año ya le dio al 80% de los lactantes de este país probablemente, pero que como su sistema inmune está inmaduro y su sistema respiratorio es tan chiquitito, como produce una bronquiolitis, que significa una inflamación del bronquíolo más chiquitito, estas guaguitas pueden producir atelectasias, que significa que se le desinfla una parte del pulmón y se hiperinsuflan otras partes del pulmón y los puede llevar a la neumonía y a la bronquiolitis. Y en este momento en Chile, por primera vez, el primer país de América que tiene una estrategia protectora y que pone un anticuerpo monoclonal, que es el nirsevimab, directamente en el recién nacido, y el recién nacido sale con sus defensas listas. No es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal que es la defensa inmediata del virus sincicial respiratorio. Entonces hoy día tenemos que estar súper orgullosos porque eso es nuevo, esto es absolutamente nosotros no lo nuevo. tuvimos. No, si esto acaba de empezar el 1 de abril. Rige desde el 1 de abril a todos los recién nacidos hasta septiembre por 6 meses. Rige en aquellos menores lactantes de 6 meses que nacieron desde octubre, a la fecha, y rige también para todos los niños que eran beneficiarios de la ley Ricarte-Soto, del otro anticuerpo monoclonal que se utilizaba para niños un poquito más grandes, pero que tenían enfermedades cardiovasculares y del sistema respiratorio crónicas. Entonces tenemos que estar súper contentos porque para el virus sincicial respiratorio, que es una gran causa de colapso del sistema respiratorio y de muerte de lactantes en este país, tenemos un anticuerpo monoclonal. Hablaste en algún minuto de si alguien tiene influenza, que tiene que, diagnosticarlo, ¿cierto?, a través de un test, pero además hablaste de un remedio, de un medicamento que pueden administrar. ¿Eso te la corta o te aminora los síntomas? Mira, qué linda tu pregunta, porque hay dos cosas que las personas piensan. Primero, piensan que las vacunas son unas especies de campos de fuerza que evitan que tú te enfermes, cosa que no es así. Las vacunas lo que hacen es evitar que tú tengas la forma grave de la enfermedad y que te hospitalices y te mueras por influenza. Perfecto. O por tuberculosis o por lo que sea. Pero el tratamiento antiviral lo que hace es acortar los días sintomáticos y que en una influenza, créeme, tú no quieres estar con escalofrío, fiebre y gran decaimiento y mucha sintomatología respiratoria y tos que te sale pero desde el profundo del pulmón. Si hay algo que te pueda acortar los síntomas, uno lo agradece. Y existe más de un tratamiento para eso, así es que existe el Baloxavir, existe el Oseltamivir, hay antivirales para su tratamiento. ¿En qué momento un virus que debiera pasar se vuelve bacteriano o se sobreinfecta? Esa es la palabra, porque los virus son una masa de ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, que es el material genético, y una cápsula proteica, que lo que hacen es infectar la célula para reproducirse y producir la enfermedad. Las bacterias, en cambio, son seres más complejos y por lo tanto este ser más complejo utiliza a esa mucosa vulnerable, enferma por el virus, y la sobreinfecta. Y cuando pasa eso,
cuando una persona tiene contacto con otra que tenía una enfermedad neumocócica o que tiene un estreptococo, tiene un estafilococo, si está dentro de un hospital, por ejemplo, se puede infectar con un germen intrahospitalario. O sea, esto es una espiral, y esa espiral significa, me enfermo, que es inevitable tener contacto con los virus, claro, o con las bacterias, es inevitable. Nosotros vivimos en un ambiente que es un ecosistema completamente viral. Lo que respiramos tiene gérmenes, tiene polen, tiene partículas, ¿cierto? Yo los invito a mirar al trasluz un rayito del sol para que vean la cantidad de moléculas que uno respira en cada ventilación. Bueno, entonces cuando tú tienes una cantidad suficiente de esas bacterias y una mucosa vulnerable o una condición vulnerable, porque aquí también tenemos que decir una cosa, querida Claudita, a tus auditoras de Mija. Nosotros no tenemos en nuestro país una salud buena como población. ¿Ya? Tenemos sobrepeso y obesidad, que son factores de riesgo para que las enfermedades respiratorias nos asuelen. Tenemos diabetes en el 12% de la población, tenemos asma en el 10% de la población, tenemos tabaquismo en el 1/3 de la población, gente que vapea, gente que tiene otras enfermedades crónicas, cáncer, que tiene uso de moléculas pequeñas o tratamientos biológicos por la inmunosupresión. O sea, no es una población saludable Chile. No. Entonces tenemos que tratar de evitar las conductas de riesgo, y las conductas de riesgo para enfermedades virales son no lavarte las manos frecuentemente, darte muchos besos, ir a conocer a la guagua recién nacida de tu vecina y besuquearla. No. Evitemos esas conductas de riesgo. Limpie su teclado con alcohol en la mañana cuando se vaya a sentar a trabajar, porque yo los invito a ver cuántas veces la gente se toca la nariz, la boca, come encima del teclado, y ahí quedan los virus. Y los virus viven en eso. ¿Viven harto? 5 horas, 6 horas en el ambiente. El COVID, por ejemplo, el coronavirus vivía 10, 20 horas en superficies de distinta naturaleza. Entonces, así alguien haya subido al ascensor y estornudó y tocó los botones, se bajó 10 pisos más allá, tú después te subiste, respiraste el mismo aire, tocaste los mismos botones, te pasaste el dedo por el ojo. Listo, te contagiaste. Cuando te pregunté sobre cuándo los virus se volvían bacterianos, entiendo que son cosas distintas, claro, el virus y la bacteria. Sin embargo, ha pasado, yo creo que me ha pasado alguna vez en la vida, de algún resfrío viral que duró demasiado y que uno va porque ya de esto es no es normal esta cuestión tanto rato, y te dicen ¿de qué color? Pues son los mocos. Y uno dice, ponte tú, ya no son blanquitos transparentes, ya son más verdes. Dice, no, entonces requiere antibiótico porque entonces esto se sobreinfecta. Bueno, eso tiene completo sentido. Y tiene completo sentido porque si tú piensas, la vía respiratoria superior que parte en la nariz continúa en los senos paranasales, que muchas veces están tan inflamados porque están tan expuestos al medio. Piensa tú que el sistema respiratorio es el más expuesto al medio aparte de la piel. Claro. Los riñones no están expuestos, el corazón no está expuesto, el hígado no está expuesto, pero los pulmones están absolutamente expuestos al medio. Si alguien te fuma al lado, si alguien vapea a tu lado, si alguien prende una fogata al lado tuyo y tú inhalaste ese humo, entonces este sistema respiratorio se inflama, se vuelve vulnerable. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tratar de cuidar. El cuerpo nos tiene que durar hasta los 100 años ahora, Claudita. La expectativa de vida es más de 90 años en Chile. Entonces, si tú fumas 10, y eso es entre los 15 y los 25, todavía te queda demasiado carrete para invertir en protección de tu vía aérea. ¿Cuánto es lo normal que debiese enfermarse una persona al año? 6 episodios de infecciones virales en Santiago, aproximadamente. ¿Y de qué depende? ¿Y por qué son más en invierno? Porque ventilamos menos los ambientes. Como hace frío, tú tienes una calefacción de alguna naturaleza y para que eso sea eficiente cierras la puerta. Sí. Entonces tú recircula el aire que
trae las gotitas de saliva que nosotros expelemos al hablar, al cantar, al cantar en el coro, al vocear en la feria. O sea, todo lo que signifique la expulsión, ¿cierto? El estornudo, la tos de estas partículas, las va a poner en las superficies, en todas partes. Y por eso es que yo jamás llamaría a la gente a aislarse. Hay que vivir en el mundo en que te toca vivir, pero hay que vivir lavándose las manos. Y ventilando. ¿Cuánto rato hay que ventilar? Te juro, mi marido me dice, ¿me quieres resfriar? Y claro, yo todas las mañanas abro todo y después aplico productos, estos productos que aprendimos en la época del COVID, que se supone que matan bacterias, gérmenes y todas las cosas, por toda la casa, y dejo mucho rato entonces ventilando. Está bien. Hay un tiempo prudente, mira, como para que salgan todos estos virus. Claro, más que tiempo, que yo te diría que tú lo haces perfecto, es que trates de que la temperatura en tu casa no baje de 15, 20 grados, ¿cierto? Porque eso sí que sería un poco duro de aguantar. Ventilar por piezas funciona también. Donde estés, mantente calentito, pero aprovecha de ventilar las otras piezas de tu casa. No intentes calefaccionar todos los ambientes a 25 grados. En invierno uno tiene que usar capas de ropa para protegerse. Proteger el cuello es una cosa importante. Al salir en la mañana, proteger la nariz y la boca. Lavar las manos nuevamente, porque las infecciones virales son mano portada, que significa que si alguien, en vez de taparse la boca con el codo, que es el protocolo razonable en este momento, lo hace con las manos y luego toca. Mira, yo que soy broncopulmonar, cuando abro la puerta y saludo a mi paciente, los escucho toser desde el pasillo y me dan la mano. Entonces está complicada la cosa, porque en el fondo tú tienes que ir y lavártela, porque sabes que ahí hay gérmenes, y yo no podría tocar con esas mismas manos al paciente que sigue y al que sigue y al que sigue. Entonces, ese mismo pensamiento de lavar las manos frecuentemente es lo que tiene que acompañarnos. Y no tomar del mismo vaso a la otra persona, ¿cachai? Ni la cuchara. Básicamente. Y que esas cosas las aprendimos en la época del COVID. Ha sido difícil, yo te digo, ha sido difícil para mí hacer esta educación, no sé, de que las chorrillanas, si tú estás llevándote a la boca con tu tenedor y tú estás resfriado y tú tienes influenza y vuelves a poner el mismo tenedor en el mismo plato, y viene el otro y pica la misma papa frita, es una forma de contagio. Entonces hay que tratar de pensar la vida de una manera distinta, y de la misma forma que nosotros hace, no sé, 40, 50 años atrás salían médicos en la publicidad del tabaco diciendo que aliviaba la tos. De la misma manera en que antes la gente salía auspiciando eventos deportivos con el cigarrillo, de la misma manera en que las bebidas gaseosas, ¿cierto?, con azúcar antes eran la única alternativa, y de ahí para adelante la humanidad está obesa. Entonces ahora tenemos que entender que estas otras maniobras, que son lavarse las manos, evitar el contacto de mi saliva con la boca de otra persona, salvo que tú quieras, digamos, compartirla, es algo que hay que ir aprendiendo como conducta humana. Oye, dos cosas, no sé si al caso. Uno, ¿por qué hay personas que no se contagian? ¿Porque tienen un mejor sistema inmune? Parte por eso, y parte porque tienes contacto permanente. Piensa tú, yo veo, no sé, 20, 25 pacientes todos los días, y la mitad tienen influenza, COVID, virus sincicial, virus respiratorio, y yo me pongo a 10 centímetros con mascarilla, pero a 10 centímetros, y le digo, dígame, entonces como que me tiran todos sus virus. Pero eso significa que yo me voy inmunizando día tras día, tras día, tras día, tras día. Entonces, ese contacto permanente es lo que hace que tú te mejores, o sea, no te enfermes en el fondo. Y lo otro que te quería preguntar respecto a los cambios bruscos de temperatura, porque siempre te dicen como, ay, cuidado, no se desabrigue, y uno a los hijos también, no anda pata pelada porque te va a resfriar. Es verdad, no sé con quién lo hablé, capaz que contigo hace 1000 años, cuando viniste, cuando empezó el programa. Los cambios de temperatura pareciera ser que no son la razón que te dé
Andar descalzo, que te resfríes. claro, andar descalzo no es la razón que te resfríes. La razón que te resfríes es biológica, y es biológica virológica. ¿Qué significa eso? Que tú puedes andar perfectamente vestido, pero si te saludaste de beso y le tocaste la mano y después te pasaste la mano por la nariz con una persona que estaba con influenza, te va a dar influenza. Al revés, tú puedes andar descalzo, de manga corta, pero si no tienes contacto con un paciente que tenga virus, no te vas a enfermar. El solo hecho del cambio de temperatura no enferma a la persona. Eso es lo que te quería aclarar. Pero sí valen todas esas recomendaciones de abuelita, que es no salga con el pelo mojado, mijita, como que... Vale evitar ese cambio brusco de temperatura, pero no es la razón por la que te vas a resfriar. Claro. Oye, qué interesante el tema de los virus, porque además está tan presente en todo el año, como decía, y tú, ya no es algo estacionario. Y virus influenza sigue matando 500.000 personas al año en el mundo. O sea, es la tercera causa de ausentismo laboral después de las enfermedades mentales y el lumbago. O sea, es realmente algo que tenemos que tomar en serio. Carolina, ¿cuánto tiempo se demora en incubar y cuánto tiempo, una vez que se manifiestan los síntomas, sigue contagiando a la persona? Unos 3 días desde que tú tomas contacto con la persona enferma que te transmite el virus de la influenza a que tú partas con los síntomas, pero tú ya eres contagiante cuando tu mucosa respiratoria ya está reproduciendo el virus. Si eres vacunado, y esto es lo bonito de la vacuna, tu sistema inmune salta de inmediato y evita que esa influenza avance hacia los sistemas respiratorios más bajos y te produzca bronquiolitis, neumonía, miocardiopatía, un cuadro mucho más grave de afectación multisistémica que te puede llevar a la UCI y a la muerte. Gracias, Carolina. Carolina Herrera, especialista en enfermedades respiratorias. Muchas gracias por haber venido hoy a hablarnos de los virus y de los resfríos. Que gracias, vaya muy Claudita. bien. Vamos a una pausa, mijas. Volvemos al tiro. Ya estamos de regreso acá en Mija y todos necesitamos consumir magnesio cada día. Magnesio Biosomal es lejos el más conveniente por su buena absorción y alta potencia. Contiene lisina y piridoxina. Magnesio Biosomal, búscalo siempre con X. Algo que nunca debe faltar en nuestro aceite orégano oro. Antibacteriano, antiviral, antiparasitario. Aceite orégano oro de Madre Tierra. Orégano oro bien nos protege frente a Helicobacter pylori cándida y también los metales pesados. Magnesio Biosomal y orégano oro lo encuentras en www.madretierra.cl. Vamos a darle la bienvenida al doctor Julio Barrios. Ayer estuviste con nosotros. Así es. Bienvenido nuevamente, Julio, para hablar un tema súper interesante y que tiene relación con lo que hablamos en un bloque anterior también, con la doctora, que tiene que ver con la importancia de los intestinos, ¿cierto? Exacto. En la salud. Vamos a hablar del colon irritable. Así es. ¿Qué es el bueno, colon gracias por la irritable? invitación y qué rico estar de nuevo acá con ustedes. ¿Qué es El colon irritable, bueno, de partida es una enfermedad que afecta al colon. Y hablaste algo importante, Claudita, los intestinos. ¿Cuántos intestinos tenemos? 2. Bien, bien, ¿cuáles? Delgado y grueso. Bien, excelente. Y el colon es el intestino grueso. Cuando hablamos de colon, hablamos del intestino grueso y ese es el colon que nos está afectando como colon irritable. El colon irritable es una enfermedad que es crónica, que puede pasar por periodos ¿En serio? Sí, es crónica porque la voy a tener siempre. ¿Ya? Lo que pasa es que puede pasar por periodos de actividad, de crisis de colon y hay periodos de tranquilidad y paz. Es como cuando tenemos nuestro dragón despierto o nuestro dragón durmiendo. Pero en el fondo tengo que saber que el colon irritable va a estar siempre y que hay factores que desencadenan crisis de colon. Y se manifiesta principalmente... No, para. Antes. A ver, dime, Claudita. Es crónico. ¿Y cómo Ajá. yo adquiero el colon irritable? ¿Puede ser genético? ¿Por qué una persona puede tener colon irritable y otra no? Bueno, la mitad la dijiste ya, genética. Ah, ya. Sí, la genética. Pero hay a veces personas que desarrollan colon irritable después de una infección por una salmonela. Ubican la Salmonella typhi, es una bacteria muy común que habitualmente uno como médico, cuando un paciente llega con crisis de dolor o diarrea, la busca
porque la salmonela cuando llega y permanece dentro del intestino puede desarrollar un colon irritable. O sea, nunca tuve colon irritable. Mis papás ni nadie en la familia tuvo colon irritable. ¿Y por qué yo? Bueno, de repente me consumí por ahí una salmonela, inflamó el estómago, lo dejó crónicamente inflamado y quedó el colon inflamado. También hay otros factores como el sistema nervioso que puede desencadenar colon irritable, pero principalmente está la genética y la salmonela. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos con súper importante. Con las causas. ¿Qué desencadena una crisis de colon irritable? Habitualmente el estrés es la mayor causa de desencadenar crisis de colon irritable. Así que cuando estamos estresados y empiezan malestares intestinales, que ya los vamos a mencionar, atentos, estén atentos porque puede ser lo que les pasa a ustedes, el estrés puede estar vinculado con esto. También hay otras causas como por ejemplo irritantes gástricos, alimentos que nos caen mal para la guatita. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo el ají, el alcohol, el cigarro. Y el cigarro puntualmente no porque el humo llegue al colon, sino porque el cigarro trae nicotina, esta nicotina se absorbe por los pulmones, circula por toda la sangre y al llegar por la sangre al intestino lo inflama. Desde ahí que produce otro tema, pero desde ahí que la nicotina produce cáncer de ovario, cáncer de próstata y cáncer de todos los órganos. No es porque el humo llegue a esos órganos, sino porque la nicotina se absorbe a través de los pulmones. Qué interesante aclaración acabas de hacer, porque sí, la gente que fuma, y no lo siempre lo digo yo, fui una tremenda fumadora. Uno asocia el cigarrillo solo como con el cáncer de pulmones o de esófago, ¿cachai? O de boca, claro. Pero uno no entiende esto que viaja por la sangre y que efectivamente te predispone a que pueda haber cáncer en otras partes del cuerpo. Claro, es que una vez, Claudita, una paciente me dijo, pero doctor, el cáncer, ya, usted me acaba de explicar que el humo produce, o sea, el cigarro produce cáncer de colon. ¿Cómo llega el humo al colon? O sea, él me lo preguntó súper obvio. Claro. Y entendí que la pregunta no estaba nunca respondida. O sea, no había respuesta clara a los pacientes. Y por eso les explico que la nicotina se absorbe y circula. Y desde ahí que actúa en todas partes. Ya. ¿Y qué otros irritantes gástricos? Los aliños muy fuertes pueden ser también. Y bueno, principalmente eso. Ya, y bueno, hay culturas que tienen harto aliño. Sí. Sobre todo en Oriente, los indios. Y los mexicanos con el ají. Los jalapeños. También. Claro. Ya me imagino que ellos deben tener entonces el cuerpo preparado para eso. Los intestinos están acostumbrados a ese tipo de sabores tan fuertes y tan irritantes. Puede ser que esté más preparado el estómago, puede ser, o puede ser que no le presten mayor atención. Ya, o sea, que una persona que tiene crisis de colon irritable tiene que evitar comer muy aliñado y evitar el ají, aparte del alcohol y del cigarrillo. Sí, muy aliñado, hablemos de ají y pimienta, porque los otros aliños en general no son fuertes para el estómago. Ah, ya. No son fuertes, así que yo diría que el ají y la pimienta es lo principalmente que hay que sacar. Y de pasada también evitar el estrés, y el estrés hay que considerarlo importante. Y el estrés no significa solamente que estoy nervioso, a veces estrés también llamémosle a cuando tengo muchas cosas por hacer. Mañana tengo que hacer esto, y tengo todo esto pendiente. Eso que me preocupa no necesariamente me pone nervioso, también es estrés. Y también desencadena crisis de colon. Qué buen punto. Y eso pasa mucho a las personas que trabajan, a los estudiantes también. Claro. Los cabros que están estudiando, ponte tú en la universidad o algo así, que tienen que entregar trabajo, viven estresados. Claro, exacto. A las dueñas de casa también, que tienen que hacer esto, otro, comprar no sé qué, que no se me olvide el trabajo. Yo encuentro que lo mejor es anotar. Sí, la agenda tradicional a mí me encanta, todavía lo ocupo. Yo todavía no me acostumbro a usar la agenda del celular. Sí, no, es que a mí no me da abasto. La agenda del celular no me da abasto para anotar tanta cosa. No, pero es bueno como anotar, porque ahí uno se queda tranquilo, de que ya lo anotaste, y todos los días revisar la cuestión, a ver qué tenía que hacer hoy día. Ya. No, y ahí ocuparse, po. Y es súper importante, Claudita, porque cuando uno anota, lo saca de tu RAM, de la memoria RAM. Ya no deja de estar, ahí presente. Delegaste. Exacto. Vaciaste un poco la RAM, que es tan importante. Que es súper importante. Volvamos al colon irritable. Así es, que tiene mucho que ver con esto. Hablamos del estrés como una de las principales causas y además de los alimentos, ¿cierto? Y otros agentes que lo desencadenan. ¿Cómo se manifiesta a través de dolor y de hinchazón, cierto? Sí, pero no solo eso. A ver. No solo eso. La mayoría de las veces la gente consulta porque me siento hinchada y dice tal cual, doctor, me hincha hasta el agua. El agua me hincha, ya eso es el colmo. Bueno, efectivamente el colon irritable se puede manifestar con 3 grandes tipos de síntomas. Hinchazón, que se infla la guatita. 2, dolor
y también alteraciones del tránsito intestinal. Esas son las tres grandes áreas de manifestaciones del colon irritable. Ya. Y que se pueden mezclar entre ellas. Cuando hablamos de alteraciones del tránsito intestinal, estamos hablando, por ejemplo, de que estoy con procesos de diarrea o procesos de estitiquez. Entonces puedo tener una crisis de colon con dolor e hinchazón, pero sin problemas de tránsito. Claro. Puedo tener diarrea y con mucha hinchazón. Puedo tener diarrea con dolor. Puedo tener estitiquez con hinchazón. O sea, se pueden mezclar todos estos factores y eso finalmente son manifestaciones del colon irritable. ¿Hay algún remedio casero que uno pueda hacer o algo que uno pueda hacer en la casa, digamos, sin medicamentos, para aliviar un poco los síntomas? Mira, en general lo que calma al colon es tomar aguas tibias. El agua tibia en general tiene un efecto antiespasmódico. El agua tibia en sí. Puedo tomar agua tibia sin ponerle ninguna hierba. Manzanilla, matico, etc. Agua tibia calma el retorcijón del intestino. Eso ayuda. Si ahora le quiero poner alguna hierba, puede ser manzanilla, matico, poleo, etc. Alguna hierba que me calme la guatita. Pero en general, las crisis de colon son necesarios manejarlo con otro tipo de elementos. ¿Ya? A veces tanto medicamentos, a veces probióticos, porque también los probióticos, cuando hay una, como decían en el bloque anterior la doctora, cuando hay una disbiosis, cuando las bacterias normales se desordenan en sus cantidades, eso hace que el intestino también esté más sensible y funcione mal. Entonces, si yo tomo los probióticos adecuados, hago que el intestino funcione en forma más equilibrada. Y hay otro tercer punto importante, que existen los psicobióticos. Son probióticos que actúan a nivel del cerebro. Nunca había escuchado hablar de eso. Sí, es increíble, muy entretenido. Ya existen hace tiempo en el mercado los psicobióticos, pero es importante saber que no es que el probiótico entre por mi intestino y llegue a mi cerebro. ¿Ya? No, el psicobiótico es un probiótico que llega al intestino, produce sustancias químicas que se llaman posbióticos. Están los prebióticos, los probióticos y los posbióticos. Yeah. El posbiótico es el químico que produce esta bacteria positiva para el cuerpo, sí, que viaja por la sangre, llega al cerebro y regula las funciones normales del cerebro. Y desde ahí que ayuda a la memoria y también ayuda a la calma de la persona. ¿Y eso se puede obtener a través de algún alimento? No, porque esos son efectos positivos de los probióticos en este caso. De esos probióticos en particular. Entonces, ¿existen cosas naturales que uno puede hacer? Sí, pero yo sí estoy con crisis de colon, y los que han tenido crisis de colon irritable en la casa, lo más probable que sepan de qué estamos hablando. Es súper común, ¿o no? Es muy común. Muy común. Y uno dice, es que necesito algo ya más potente. Si el sistema nervioso está muy alterado, necesito calmar el sistema nervioso. Hay medicamentos que me ayudan a calmar el intestino y el retorcijón. Si estoy con diarrea, tengo que atacar la diarrea como tal. Tanto con probióticos, con cambio de alimentación, con antiespasmódicos. O sea, el manejo médico es súper importante. Sí, pero tú partiste esta conversa diciendo que era algo crónico. Exacto. Que puede haber más o menos crisis, pero que uno siempre va a tener en el fondo. Si es que tengo los gatillantes. Claro, los desencadenantes, exactamente, digamos. Si es que están presentes. Claro, y si yo ya tuve entonces crisis de colon irritable, quizás digo, ¿debería manejar siempre algún tipo de analgésico o algo en mi velador? Podría ser un antiespasmódico, diría yo. ¿Ya? Gotitas hay varios antiespasmódicos en el mercado. Podría ser para calmar un poco el dolor. Quizá algún medicamento que me ha funcionado antes en un proceso similar que el médico me haya indicado, no que me dijo la vecina o lo dijeron en la radio o por aquí o por acá, sino que haya un médico detrás para que haya un conocimiento concreto. Y por último, probar si me funcionó. Un día, máximo 2. Si no me funcionó el segundo día, ir al médico, porque no solamente puedo tener colon irritable porque el colon está irritado por algunos efectos de los que acabamos de nombrar, sino que también hay otras enfermedades que desencadenan crisis de colon, como por ejemplo una infección urinaria o una alteración de un órgano vecino al colon. Infecciones urinarias, problemas de cálculo de la vesícula, cálculos urinarios, infecciones de otros órganos. Entonces, yo puedo efectivamente tener una crisis de colon, y de hecho es una crisis de colon. La pregunta es, ¿será solo una crisis de colon? ¿Habrá algo más que una crisis de colon que descubrir y que tratar? Y ahí es donde la medicina y los que sabemos de medicina podemos intervenir. Si yo no lo sé, estoy actuando a ciega, y si es mi cuerpo, yo no lo haría muy a conciencia y tampoco lo recomiendo. Oye, Julio, y he escuchado yo que el cáncer de colon ha aumentado cualquier cantidad.
Ah, sí, exactamente. Ha aumentado mucho. ¿Podría ser una señal de alerta el hecho que yo haga muchas crisis de colon irritable? Ajá. Esa pregunta me la hacen siempre en la consulta. ¿Qué creen en la casa? ¿Qué cree usted que está en la casa viendo? La pregunta de la Claudita es clave, ¿eh? ¿Qué cree usted? Bueno, la respuesta se la puede dar. La respuesta es que no. El colon irritable no se relaciona con cáncer de colon. Yo puedo tener muchas crisis de colon irritable y no tener nada de cáncer, o puedo tener un cáncer y no tener nada de crisis de colon. No están relacionados. ¿Ya? El principal factor del cáncer de colon es la falta de consumo de fibra en la alimentación. No te puedo. O sea, mira. es el principal efecto. Y la razón es súper simple. ¿Te la imaginas por qué? ¿Qué tendrá que ver la fibra y el colon? No, claro, que hace mucho más difícil el tránsito intestinal. Ya, ¿y qué pasa cuando...? Tiene más pega, está sobreexigido, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tránsito intestinal funciona? ¿Qué pasa? Todo fluye, Y finalmente se evacúa, sale. ¿sí? ¿Qué voto con lo que sale? Todos los tóxicos y los químicos que vienen en la alimentación que son cancerígenos. Entonces, cada vez que yo voy al baño a tener deposiciones, estoy limpiando mi colon de todos los químicos que he consumido durante el día y durante la semana. Por ejemplo, aceites quemados, metales pesados, de repente consumimos omega 3, y recordemos que en Chile no todos los omega 3 que venden son libres de metales pesados y microplásticos, por lo tanto podemos estar consumiendo metales pesados. La fibra, ¿qué es lo que hace? La fibra entra, limpia, como barre, claro. como un paño esponja, yo le digo a mis pacientes. Es como literalmente un paño esponja, sí, y limpia el intestino por dentro y bota todo lo que produce cáncer. Entonces, comer fibra disminuye el cáncer de colon. No comer fibra aumenta el cáncer de colon. Y ese es el principal factor del cáncer de colon. Ya, pero no quiero alarmar a la gente, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Quiere decir que una persona, o que podría ser uno de los posibles síntomas de cáncer de colon, no ir al baño? Al revés, no ir al baño es un factor para producir cáncer de colon. Perfecto, ya. No es un síntoma. Ya. Los síntomas del cáncer de colon son sangrado, son baja de peso, anemia frecuente, que no responden con el tratamiento, decaimiento, pero esos son los síntomas. Pero un factor es la estetiquez. Volviendo al colon irritable. Ajá. ¿Qué es lo peor que te puede pasar al no manejar bien un colon irritable, una crisis? Lo peor es un dolor insoportable que no me permite trabajar, que no me permite relacionarme con los demás, invalidantes, que no quiero saber nada de nadie, porque realmente el dolor del colon irritable es tremendo. O sea, yo he tenido muy pocas veces en mi vida colon irritable, crisis de colon irritable, no paso muy estresado. Corro mucho, pero no me estreso tanto. ¿Ya? Pero he tenido, y es un dolor horrible. Y los pacientes así lo refieren, un dolor intenso, severo, que finalmente, como bien dices tú, Claudita, me invalida. Ahora, ese es el colon irritable, pero si tengo una enfermedad detrás de esto, por ejemplo, una infección urinaria, el colon irritable pasa a ser un segundo plano de la infección urinaria, porque la infección urinaria, esa sí va a seguir avanzando y sí se va a complicar con una pielonefritis y todas las complicaciones que implican que incluso podría llegar a hospitalizarme o perder un riñón gracias a la infección. Julio, ¿cuáles son los exámenes a los que te sometes como paciente para ver si es colon irritable o no, o si es otra cosa? Ah, qué buena pregunta, Claudita, porque no existe ningún examen que me confirme que tengo colon irritable, no existe. Ay, pensé que me iba a decir como la endoscopía, algo así. No, hacemos esos exámenes, pedimos esos exámenes y te voy a explicar por qué, pero no hay ningún examen que diga Claudia Conserva tiene colon irritable. Ninguno, no lo voy a encontrar a través de un examen. El examen es de descarte. ¿Qué significa esto? Que tengo que descartar todas las enfermedades que se manifiestan similares, parecidas o iguales al colon irritable. Dentro de ellas está el hipotiroidismo. El hipotiroidismo produce estitiquez y tránsito lento. Hay que descartar parásitos intestinales, o sea, lombrices en la guatita, que son muy comunes. De ahí te quiero hacer una pregunta al respecto. Súper. Si quieres, házmela al tiro, no hay problema. Lombriz solitaria. Ah, ya, ok. Pero ya. Es que nunca he preguntado a un médico si... ¿Sí existe? Si existe, me imagino que existe, porque he sabido de gente que sí ha tenido una lombriz. Y ha sido terrible cuando cuentan cuando sale. Sí. Sí existe. ¿Y cómo uno la adquiere? ¿A través de un alimento? A través de la alimentación. ¿Y puede vivir mucho tiempo? Mucho tiempo, hasta crecer como una gran lombriz larga y de varios metros. Y lo impactante cuando la persona la elimina es que la elimina no por trozos, la elimina completa.
Y es horrible ver... ¿Cuánto puede medir la lombriz solitaria? Bueno, varios metros, 2, 3 metros. Ay, exactamente, claro, porque... Pero se nota, entonces la persona anda con el abdomen abultado, digamos, No tanto, porque la lombriz se adapta al tamaño del intestino y sigue la forma del intestino. Ah, entonces en el fondo... ¿Se come todos los nutrientes y todas las cosas que la persona consume? Exacto, no todos, pero la mayoría sí. Más se alimenta la lombriz que uno mismo. Es más... y te va a causar curiosidad y a ustedes les va a causar curiosidad lo que les puedo decir. Hay algunos tratamientos para bajar de peso que es tomarse una cápsula de lombriz solitaria. No te puedo creer. O sea, una cápsula huevo. Pero eso es una estupidez. No creas que tanto en Europa, pero no es un tratamiento... Es que yo lo había escuchado, que decían... Pero sí existe. De última moda comerse la lombriz solitaria para que se coma la comida y baje de peso. Claro. Pero eso no puede ser bueno para la salud. No es bueno desde el punto de vista que me la tomo y finalmente no tengo idea de qué pasa con mi lombriz, finalmente ahí queda. ¿Ya? Pero si están bajo supervisión médica, son tratamientos con protocolos médicos, ¿ya? donde a la persona le dan una cápsula, tampoco es que le dan un huevo, le dan una cápsula, se ve más bonito. Sí, sí, sí. Pues yo ni loco me la comería, pero bueno. Y, se toman la cápsula, la lombriz crece, se desarrolla, bajo de peso y después se mata la lombriz y tiene que salir. No lo digo que lo haga en la casa, porque esto tiene que ser bajo tratamiento médico, pero sí existen esos protocolos y es una estrategia un poco no convencional para bajar de peso. Ah, ya, pero yo pensé que era pésimo lo que estaba escuchando y a lo mejor no es tan descabellado. No es tan descabellado, pero tiene que ser supervisado por un médico. Acá en Chile no se hace. No. Pero bueno, la cosa es que existe y un dato anecdótico respecto a la lombriz solitaria. Ya, pero entonces existe efectivamente la lombriz solitaria y esos cuentos que uno escucha de las personas que han votado la lombriz solitaria son ciertos y es impactante y súper traumático. Sí, de hecho, crea fobias. Conozco gente que tiene fobias. A ir al baño de nuevo. O a las lombrices, ¿cachai? En general, a todos estos bichos, a todos estos... no, pero es que es ver casi es como una serpiente que sale de tu cuerpo. Claro. Por donde todos sabemos, claro. Bueno, y otros factores, estábamos descartando infecciones, en este caso cálculos, problemas de tiroides, lombriz en la guatita, cálculo en la vía urinaria, infecciones de la vía urinaria, y también tenemos que descartar cálculos de la vía, en este caso, de la vesícula. Por ejemplo, dentro de los tantos alteraciones de órganos que cuando están afectados desencadenan una crisis de colon, porque esto es como cuando el vecino está con la música muy fuerte y uno se despierta. Cuando un órgano está afectado, también el colon reacciona. Y como es un colon irritable, es un colon, yo le digo, mal genio, que frente a cosas pequeñas se enoja. Entonces hay que tener al dragón, al colon más tranquilo, de buen ánimo. Ahí. Oye, Julio Barrios, gracias, médico general, que además, ya eres como de la casa, Julio. Gracias, la gente, Claudia. ¿dónde te puede ubicar? Así me siento. Ahí está, @Dr. Julio Barrios, para que lo sigan en Instagram. Ah, sí, mi Instagram, claro. ¿Y respondes cuando la gente te escribe en Instagram? Sí, sí respondo. Mi Instagram es DR, como doctor abreviado. Sí. Sin punto. Ah, sin punto, ya. DR Julio Barrios, tal cual, sin punto, guión ni espacio. Sí, sí respondo. De hecho, respondo yo. Leo yo y respondo yo. A veces me demoro un poco, pero respondo. Gracias, Julio, por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Y yo recordarles que se acerca la Gran Noche de la Corazón 2024, el evento más grande y querido de Chile, con las actuaciones estelares de Paula Rivas, Santa Feria, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y Gino Mella, más todas las figuras de tu Radio Corazón. No te pierdas un fiestón como ningún otro. La Gran Noche de la Corazón 2024, este sábado 15 de junio a las 20 horas en Movistar Arena. Las entradas estarán a la venta en Punto Ticket. Ya nos estamos despidiendo. Gracias, Julito, gracias a todos. Besitos para todos. Nos vemos. Gracias.